Uno, dos, tres. Buenas noches, hombres, y saludos a cada uno de ustedes desde aquí, la República Dominicana. Un abrazo para cada uno de los hermanos míos que están participando aquí en esta serie, Un Hombre Fiel. Gracias a José Luis por la invitación una vez más y poder participar en esta serie, y espero que los diferentes hermanos que han compartido en las diferentes clases nos ayuden en nuestro caminar con Dios, en aprender cómo madurar y a conocer mejor a nuestro Dios y caminar más fielmente con Él, dirigiendo al pueblo de Dios, dirigiendo a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestras propias vidas. Entonces, saludos, hermanos, y de nuevo un abrazo aquí desde Quisqueya, La Bella. Quiero empezar la clase esta noche con una confesión. Digo confesión porque le cuento que José Luis me envía la invitación y luego me llega el título, Cabeza y no Cola. Y yo me quedé pensando, ¿y qué es esto? ¿Qué título es este? Entiendo lo que significa, ¿verdad? O sea, de ser cabeza, de dirigir y de no ser cola, tú sabes, simplemente el que sigue o que se deja llevar. Pero me preguntaba al principio y dije, ¿en qué lío me metió a mí José Luis dándome este título? Entonces empiezo a prepararme para esta clase y buscar escrituras, y me doy cuenta que este título vino de una escritura, o que viene de una escritura en Deuteronomio. La realidad, no me recuerdo haber visto esta escritura antes. Quizás lo había leído, pero no me di cuenta. Pero no me recuerdo haber leído este versículo antes. Pero eso es algo increíble de las escrituras, ¿verdad? Que uno siempre hay algo para uno aprender y uno puede conocer nuevas cosas. Por eso que la Biblia es un libro tan poderoso. Pero quería empezar con esa confesión de mi parte, porque ¿qué título es este? Pero nada, es en la Biblia, es en las escrituras y tiene mucho que enseñarnos esta noche. Entonces, por favor, acompáñenme en una oración y después vamos a la clase esta noche, Cabeza y no Cola. Oremos. Dios y Padre, gracias por este tiempo. Gracias que podemos estudiar su palabra y conocer mejor su corazón, su deseo para con nosotros. Y oro, Padre, que esas palabras tuyas lleguen al corazón, se siembre muy profundamente, que cause un impacto y cause un cambio en nuestras vidas. Diríame, por favor, Padre, que sea usted que predique esta noche.
y que su palabra sobre todo sea lo que se recuerda y que se quede sembrado en nuestros corazones. Gracias en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Acompáñenme por favor al libro de Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio, capítulo 28, y vamos a leer el versículo 11 a 14. La Biblia dice: el Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios, que te entrego hoy, y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. ¿Cuál es el contexto aquí en Deuteronomio? Cualquiera que ha estudiado Deuteronomio, tú te das cuenta que hay una frase que se repite una y otra vez, y era: no se olviden, recuerden, recuerden. ¿Qué está pasando aquí? En este libro de Deuteronomio, Moisés escribe una serie de discursos al pueblo de Israel en las llanuras de Moab, el día antes que ellos van a entrar a la tierra de Canaán, esa tierra prometida de parte de Dios. Estos mensajes tienen la intención de dirigirse a todos los israelitas. El propósito de Moisés era recordarles la ley de Dios y todo lo que Dios hizo por ellos y cada promesa que Dios le hizo. Moisés les explicó que su nueva vida en la tierra de Canaán sería bendecida o maldecida, dependiendo de su capacidad para caminar en pos de Dios y su ley. Entonces aquí, en estos diferentes discursos, Moisés lo hace claro. ¿Qué será de su vida si obedecen a Dios? ¿Y qué será de su vida si no obedecen a Dios? Entonces, vamos a la materia. Punto número 1, el corazón de Dios. El corazón de Dios. En Jeremías 28, versículos 11 y 12, la Biblia dice: el Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Y mira lo que dice aquí: te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor le enviará lluvias en tiempo oportuno. Desde su inagotable tesoro en los cielos, bendecirá todo tu trabajo. Aquí vemos que ¿cuál es el corazón de Dios para con su pueblo? Para con Israel. Dios le dice a los israelitas que en la tierra que le va a dar, que va a haber bendición, que Él mismo va a enviar. Que en esa tierra hay bendición, que Dios lo va a bendecir a ellos. Aquí vemos claramente que el deseo de Dios, que el corazón de Dios es de querer prosperar y bendecir a su pueblo. Él quiere mostrarnos su amor, su favor, su corazón. Y su corazón es cuál. El corazón de Dios es de querer dar y amar y mostrar su bendición constantemente. Esto es algo que vemos una y otra vez en las Escrituras. En Filipenses capítulo 4, versículo 19, Pablo en su carta a las iglesias de Filipo dice: este es el mismo Dios quien me cuida. Y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Pablo dice aquí que este mismo Dios quien me cuida, ¿qué es lo que va a hacer? Suplirá todo lo que necesiten. Jeremías 17, versículos 7 y 8 dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados
junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Aquí esta escritura nos dice que no nos dice que no pasaremos por momentos de sequía o de calor. No nos hace esa promesa que la vida cristiana ya va a ser suavecito, cero problemas y nada. No, eso no es lo que la escritura dice aquí. Lo que dice es que sí vamos a pasar momentos de sequía y calor. Y puede venir en sus diferentes formas, en problemas y situaciones con nuestra fe o con nuestra familia o con nuestras finanzas, salud, con nuestros hijos. Dice, pero que cuando pasemos por ella, el temor no será lo predominante, sino el poder de nuestro Dios para mantenernos verdes y produciendo fruto aún en esas situaciones difíciles. ¿Qué vemos? Aún pasando por momentos difíciles, Dios quiere bendecirnos y ayudarnos, y nos promete que nos va a ayudar en esos momentos. Otra escritura muy conocida por muchos de nosotros, de nuevo nos comunica el deseo de Dios de bendecirnos, de ayudarnos. En Jeremías 29, versículo 11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. De nuevo aquí vemos el corazón de Dios. Salmo 30, versículo 5 dice, porque su enojo dura un momento, pero su buena voluntad toda la vida. Si lloramos por la noche, por la mañana tendremos alegría. Aun cuando la hemos cometido, mi gente, cuando hemos flaqueado en nuestro caminar con Dios, en nuestra fe, el corazón de Dios es que bendecir. Y dice que su enojo, ¿cuánto dura? Un momento. Pero su buena voluntad para con nosotros, para contigo y para conmigo es que toda la vida. Eso es buena noticia, mi gente. Que el corazón de Dios es querer bendecirnos. Y en Santiago capítulo 1, versículo 17 dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces del cielo. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. La Biblia dice aquí que todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de nuestro Dios. Todo lo bueno que nosotros tenemos, todo lo perfecto que nosotros tenemos, todas las bendiciones que tenemos vienen de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es bendecirnos. El deseo de Dios es amarnos y mostrarnos constantemente su amor. El corazón de Dios, por si acaso hemos dudado, por si acaso no estamos seguros, por si acaso pensamos, no sé si Dios me quiere bendecir o me ama, o que yo estoy en el lado, no sé, yo estoy caliente con Dios. No, Él dice aquí, el deseo de Dios es que, el corazón de Dios es de querer bendecirnos, de darnos lo mejor y entender que Él, aun cuando la cometemos, y dice aquí que su enojo es un momento, pero su amor toda la vida. Entonces Dios tiene, y tenemos que salir de aquí convencidos, entendiendo, su deseo es de bendecirnos. El corazón de Dios es de querer bendecirnos. Punto número 2, las condiciones de Dios. Las condiciones de Dios, porque Él tiene condiciones. Las condiciones de Dios lo encontramos en el versículo 13 de capítulo 28 de Jeremías. Dice, si escuchas los mandatos del Señor, tu Dios, que te entrego hoy, y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. ¿Cuáles son las condiciones de Dios? Él dice aquí, si escuchas los mandatos y obedeces cuidadosamente. Entonces, ¿qué vemos aquí? En el primer punto vimos que Él nos quiere bendecir. Él quiere obrar en nuestras vidas. Pero Dios le dice a los israelitas y nos dice a nosotros mismos también, escúchenme y obedézcanme. Escúchenme y obedézcanme.
¿Sabe? Este tema de escuchar y obedecer. La Biblia tiene mucho que decir acerca de esto. Y habla con muchas diferentes escrituras acerca de este tema. Lucas capítulo 11, versículo 28 dice: Jesús respondió: pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Esta fue su respuesta cuando alguien del grupo le gritó: dichosa la madre que te dio a luz a ti, la vientre que te dio salir. Todo eso él dice: mira, pero aún más bendito todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Él dice que la bendición, la dicha viene de escuchar y de poner en práctica. No simplemente ser conocedores de la palabra, pero practicantes también de ella. Santiago capítulo 1 versículo 22 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, ¿qué dice? Solamente se engañan a sí mismos. La Biblia aquí de nuevo en Santiago nos deja saber que no debemos solamente escuchar. Escuchar es parte del proceso, pero ahí no termina. También tenemos que ponerla en práctica, porque ¿qué es lo que pasaría si solamente escuchamos y no practicamos? Nos estamos engañando a nosotros mismos, a nadie más ni a Dios, solamente a nosotros mismos. El amor y el deseo de Dios siempre estará ahí, pero nuestra obediencia es lo que hará la diferencia de cómo va a ser nuestras vidas. ¿En qué va a terminar esto de seguir a Dios, de poner su palabra en práctica, de vivir como un discípulo? No podemos hacer las cosas a nuestra manera y esperar que Dios nos vaya a bendecir. Que Dios va a bendecir nuestra forma de hacer la cosa. Que tomamos esa decisión, hacemos como queremos hacerlo y decimos que Dios bendiga la decisión o las acciones que ya yo he tomado. ¿Sabe? Correr tu vida, tu matrimonio, tu noviazgo, tu familia, como quieres, y pensar que te va a ir bien, la única persona que tú te estás engañando es a ti mismo, nadie más. La Escritura te llama a ti como a mí: escuchar y obedecer. Y tú sabes, cuando hablo de esto, y yo creo que aún cuando la Escritura habla de esto, no está hablando de nosotros tener un caminar con Dios perfecto, donde nunca cometemos errores, donde nunca pecamos, donde nunca flaqueamos en nuestra fe. Yo no creo que eso es lo que la Biblia está hablando aquí. Yo tengo más de 30 años en la fe, con mis altos y con mis bajos. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos tenido momentos donde nos sentimos en la montaña, en la cima, donde nadie nos, ¿me entienden? Donde nadie nos puede tumbar de ahí, y hemos sentido momentos que estamos por debajo de la montaña y no podemos salir de ahí. Yo no estoy hablando de un caminar perfecto con Dios, porque nadie lo tiene, solamente Jesús. Pero estoy hablando del hombre que, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus errores, a pesar de sus fracasos, decide una y otra vez: ¿sabe qué? Me voy a levantar. Me voy a levantar. Me voy a acercar a mi Dios. Voy a luchar por mi fe. Voy a luchar por mi familia. Voy a luchar por mis hijos. Voy a luchar para orar. Voy a luchar para leer las Escrituras. Voy a luchar cada día, a pesar de que caigo, a pesar de que no me va bien, a pesar de que la cometo. ¿Sabe qué? Me voy a levantar y voy a caminar al lado de mi Dios, peleando, luchando, lo que sea, pero lo voy a hacer. ¿Sabe algo que yo admiro mucho? Y creo que mi admiración a través de los años ha crecido más y más. Cuando pienso en los diferentes hermanos aquí en la República Dominicana, pienso en hermanos aquí que han pasado sus altos y sus bajos en su relación con Dios, sus fuertes luchas con la pureza o situaciones serias en el matrimonio que no eran cuestión momentánea o cosa chiquita, pero cosa que duró años. Y ver cómo ellos han cambiado. No fue de un día al otro, ni de un mes al otro, ni de una semana al otro, pero cómo ver ellos al no parar, al seguir, al perseverar, ver dónde están sus matrimonios hoy en día, ver dónde están sus familias hoy en día, verlo a ellos mismos, cómo están en su fe hoy en día, porque en vez de entregarse a la falta de fe o a la amargura o al enojo, o simplemente echarse a un lado, que no me voy de la iglesia, pero estoy básicamente a un lado, retirado.
no cuenten conmigo, que en vez de entregarse a eso, han decidido entregarse a su Dios una y otra vez, mes tras mes, semana tras semana, año tras año, década tras década, y están ahí, creciendo, aprendiendo, madurando, y Dios bendiciéndolo a ellos y bendiciendo sus vidas. Yo admiro a esos hermanos que han perseverado, que siguen luchando, que siguen peleando, levantándose para mejorar sus matrimonios, sus vidas y su caminar con su Señor. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere de nosotros, mi gente. No es el que cuánta gente hemos visto venir y brillar de rápido y después tú nunca lo ves más en la iglesia. Yo creo que lo que Dios quiere de nosotros es que vamos a seguir perseverando y perseverando y perseverando a pesar de todas las cosas que nosotros pasamos. Interesante, porque esta misma escritura, la segunda parte de este versículo 13 dice, el Señor te pondrá a la cabeza. Yo encuentro eso interesante porque no dice que tú te pondrás a la cabeza. Él dice que el Señor, que si tú haces esto, si obedeces, si lo escuchas, dice, el Señor te pondrá a la cabeza. No tú te pondrás, no tú y yo nos hacemos la cabeza. Él dice, el Señor te pondrá a la cabeza. Él te pondrá, Él te levantará, Él te exaltará. O sea, Dios nos anima aquí, dejándonos saber que si lo obedecemos, Él nos va a levantar. O sea, Él nos va a levantar, nos va a exaltar. O sea, muchas veces queremos ser cabeza, queremos ser dirigentes, o queremos dirigir, o queremos ser la cabeza de nuestras casas, de nuestra familia, así como por imposición, en vez de, por ejemplo, en vez de por nuestro propio ejemplo y la manera que nosotros vivimos y hablamos y nos comportamos. ¿Sabe? Muchas veces queremos ser cabeza, pero empieza contigo y conmigo primero siendo cola. ¿Me explico? Empieza primero con tú y yo siendo seguidores de Jesús, seguidores de la palabra de Dios, fieles seguidores a Él, que decidimos obedecer su palabra, entendiendo que Él es la cabeza y que debemos nosotros aprender de Él, del ejemplo de Jesús, del ejemplo que vemos en las Escrituras, de los buenos ejemplos que Dios ha puesto en nuestra vida. Queremos ser cabeza, pero tenemos que empezar siendo cola, siguiendo la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Jesús. Él es la cabeza. Y tú y yo tenemos que aprender primero cómo seguir antes de saber cómo dirigir, entendiendo que Él es la cabeza. Y esa es la cabeza que nosotros seguimos, su palabra, su ejemplo, su vida. ¿Sabes? No podemos ser cabeza, o no podemos ser una buena cabeza, si no hemos aprendido a ser cola del mismo, que es la cabeza de todo, Jesús. Aprendiendo a ser buenos seguidores de Él, buenos discípulos de Él. Tenemos que nosotros aprender, tenemos que aprender de la cabeza principal, la cabeza con C mayúscula, para entonces Él enaltecernos y hacernos una buena cabeza C minúscula de nuestros hogares, de nuestra familia, de nuestros grupos que estamos dirigiendo. Tenemos que aprender de la cabeza C mayúscula, pero entonces ser una buena cabeza C minúscula. Pero empieza con nosotros siendo buenos seguidores de Él. Ahí es donde empieza y ahí es donde termina. Esto me recuerda a una escritura en Santiago 4, versículo 10, dice: humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. ¿Sabes? Si nosotros nos humillamos ante Dios, obedecemos su palabra, seguimos la cabeza, la Biblia dice aquí que Él nos levantará con honor. Si nos humillamos delante del Señor, delante del Señor cuando decidimos confiar más en Él que en nuestra propia sabiduría y planes. Nos humillamos ante Dios cuando decidimos obedecerlo, aun cuando no es fácil, aun cuando no queremos, aun cuando todo en ti y en mí no quiere hacer lo contrario.
Cuando nos humillamos, Él nos levanta. ¿Sabe? Nos humillamos ante Dios cuando decidimos dejarnos dirigir por Dios, aun cuando sus mandatos a veces para nosotros no tiene sentido, no cuadra, no, el cálculo como no da, porque no siempre todo lo que vemos en las escrituras o lo que Dios nos manda hacer en ciertos momentos como a veces como no cuadra con nuestra manera humana y nuestra sabiduría humana. Pero ahí es cuando tenemos que confiar más en Él que en nosotros. Si nos humillamos y seguimos la cabeza C mayúscula, vamos entonces a poder ser la cabeza C minúscula de nuestros hogares y familias y todo, porque tenemos que aprender de Él y tenemos que humillarnos. Y ahí es donde regresa la obediencia. Punto número 3, las consecuencias nuestras. Las consecuencias nuestras. En Deuteronomio 28, versículo 15 a 19, la Biblia dice: pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Tus ciudades y tus campos serán malditos, tus canastas y tus paneras serán malditas, tus hijos y tus cosechas serán malditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán malditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y eso es solamente una parte. Los próximos 49 versículos, Dios le habla a su pueblo detalle por detalle de lo que va a pasar si se niegan a escucharlo y obedecerlo. Él habla aquí de que Él desea, vemos en la escritura, Dios desea bendecir. Ese es su corazón y siempre será su corazón. Pero también nos llama a escuchar y obedecer, porque es para nuestro bien. Pero también Él dice aquí que hay consecuencias de no obedecer, de no escuchar. Y aquí Él le dice a ellos en un total de como 58 algo escrituras, de detalle por detalle, cómo ellos van a ser maldecidos. Y aunque vimos aquí, Él dice aquí: vayas donde vayas, en todo lo que hagas, serás maldito. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Sabe? Lo pueden estudiar los otros versículos que vienen después de estos, y no es muy alentador. Pero Dios quería que supieran los dos lados, la bendición, pero también la maldición. Él quería que tuvieran muy claro cuando entraran en esta tierra prometida, que si lo siguen y lo obedecen, esto es lo que va a pasar. Pero si no, esto es lo que va a pasar. ¿Sabe? El último versículo de Deuteronomio, versículo 28, me da miedo. Me dio miedo cuando lo estaba leyendo. Porque concluyó diciéndole a ellos hasta dónde les puede llevar la desobediencia. Hasta qué extremo. Lean conmigo. Deuteronomio 28, versículos 67 y 68. Miren lo que le dice. Por la mañana dirás: si tan solo fuera de noche. Y al oscurecer dirás: si tan solo fuera de día. Pues te aterrarás al ver los horrores espantosos que habrá a tu alrededor. Luego el Señor te enviará en barcos de regreso a Egipto, el lugar que prometí que nunca volverías a ver. Allí tratarás de venderte como esclavo a tus enemigos, pero nadie querrá comprarte. ¡Wow! Al final del capítulo es como si él hubiera, y esto es el colmo, como esto sería ya lo grande aquí que pasaría. Él dice como va a ser de noche y tú vas a pedir que fuera de día, y es de día que fuera de noche. Y él dice, y entonces, ¿qué dice? El Señor te enviará de barcos de regreso a Egipto. Y como si piensa que ellos te tomarían, no, porque tú te tratarías de vender como esclavo y nadie va a querer comprarte, aún vendiéndote como esclavo. ¡Wow! Ese era el extremo de que ellos, al no obedecer, que iban a terminar como esclavos, terminar peor que antes.
terminar regresando a la tierra que Dios le había dicho que jamás regresarían. Yo creo que es bastante claro aquí, mi gente. Hay serias consecuencias cuando decidimos no obedecer. Cuando decidimos no obedecer a Dios, eso impacta a nuestras vidas, a nuestros matrimonios, a nuestros hijos, a nuestras amistades. Impacta a la iglesia y nos puede llevar a lugares y a decisiones jamás imaginadas en nuestra vida. Cuando leí estos versículos, como dije, me asustó al principio, que era como, wow, Dios lo estaba diciendo a ellos, y este sería el extremo, esta sería la consecuencia mayor de todo. Y también cuando leí estos versículos, lo primero que me llegó a la mente fue como la historia, me parecía un poco similar a la historia del hijo pródigo. Sus decisiones le llevaron a un lugar donde jamás pensaba que iba a estar. Y dice que le pedía comida a ellos, de lo que comían los cerdos, las algarrobas, y dice, y nadie se lo quería, y ni eso se lo querían dar. ¿Sabe? Mira hasta qué extremo llegó esto. Pero lo increíble del hijo pródigo, ahora que nos encontramos en el nuevo pacto, es aún ahí, en el lodo, en el sucio, Dios lo estaba llamando a él, tocando el corazón, ayudando a su hijo regresar a casa. Y lo mismo Dios hace con nosotros una y otra vez. Nos llama, aún en los momentos más oscuros y más en pecado, más en líos que nosotros tenemos. Ahí está Dios, constantemente llamando, constantemente diciendo, ven, sal del lodo, ven, regresa a casa, ven, regresa a mí, porque te amo y te quiero bendecir y yo sé lo que es lo mejor para ti. Deja de ser ya cabeza dura y entrégate a mí por completo para poder disfrutar todo lo que yo tengo para ti. ¿Sabe? Hermanos, no es necesario tener que pasar por todas estas situaciones. Que lo que Dios habló aquí a los israelitas que podía pasar, o lo que el hijo pródigo pasó. No es necesario pasar por todo esto. Yo he visto hermanos pasar por momentos súper difíciles sin necesidad, si solo se humillaran ante Dios. Y estoy seguro que algunos de nosotros nos encontramos en esa situación. Pero lo increíble que Dios dice, aún para ti, aún para mí, aún para quienes se encuentran en esa situación, hay esperanza. El autor en Hebreos nos anima con estas palabras, después que él le dijo algunas cosas fuertes a quien estaba dirigido esta carta, acerca de su inmadurez espiritual y todas las cosas. Mira lo que él dice y las palabras con lo cual lo anima. Y yo creo que estas palabras también nos animan a nosotros. Dice, queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, los cuales vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto. Me encanta esta escritura. Dice, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Dios no se olvida lo que tú y yo hemos hecho. Él se recuerda la manera que lo hemos amado y la manera que lo hemos servido, las cosas que hemos hecho, lo que nadie más sabe. Dios jamás se olvida. Y dice aquí, nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y su perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Entonces la escritura aquí nos dice a nosotros que Él tiene mejor esperanza para nosotros, que espera que ahí no va a ser el lugar donde está convencido que ustedes están destinados para cosas mejores. Entonces, ¿qué vemos aquí, mi gente? La escritura nos dice a nosotros que Dios nos llama a ser cabeza y no cola, pero no simplemente porque decidimos ser cabeza, porque decidimos nosotros mismos ponernos en esa situación, sino porque cuando obedecemos su palabra, Él
nos levanta y Él nos hace la cabeza C minúscula que necesitamos ser, porque seguimos la cabeza C mayúscula, Cristo, que es el mejor ejemplo que tú y yo podemos tener, mi gente. Cabeza y no cola. El corazón de Dios es bendecir. La condición de Dios es escuchar y obedecer. Y la consecuencia queremos evitarla, porque sabemos que Dios todavía aún obra y trabaja en nuestras vidas. Mis hermanos, se le quiere y espero que esto sea de gran ayuda. Un abrazo, mi gente, desde la República Dominicana. Bye. Increíble mensaje que nos ha compartido nuestro hermano Ángel